El tema del día está presentado por Lactolanda, la salud de cada día. Y el gobierno no sabe más qué hacer con los damnificados. Roberto Coronel tiene más detalles. Y la situación es así de literal. Lo que sucede es que se plantea un dilema. El gobierno necesita lo equivalente a por lo menos 14 canchas de fútbol oficial. Estamos hablando en cuanto a dimensiones, 14 hectáreas de espacios públicos para poder reubicar a los 35.000 nuevos damnificados por la crecida del río que deben ser asistidos urgentemente antes de la próxima semana. El gobierno está articulando esfuerzos para ver qué hacer con estas familias. Previsiones de la Secretaría de Emergencia Nacional afirman que la próxima semana el río subirá aproximadamente 9 centímetros por día, por lo cual 1.000 familias deberán ser trasladadas a zonas altas cada 24 horas. Actualmente se precisan de 140.000 metros cuadrados, aproximadamente el tamaño de 14 canchas de fútbol reglamentarias, para poder trasladar a estos 35.000 nuevos afectados. Ahora tenemos una necesidad de 140.000 metros cuadrados, atendiendo a la proyección de 7.000 familias en necesidad de ser relocalizadas a 20 metros cuadrados por cada familia. ¿Y dónde ya hay un lugar? Ahora vamos a sentarnos a planificar. Me estoy yendo a Palacio. El presidente nuevamente me convoca para ya identificar las acciones prioritarias, tanto en Asunción como en el sur del país. Roa expresó que este incremento en las familias afectadas representará solicitar mayores recursos monetarios al Estado. De un nuevo apoyo financiero del Estado, del Ministerio de Hacienda, de entre 7.000 a 7.500 millones de dólares. No, eso vamos a necesitar para Asunción. El total de lo invertido por el Estado no puedo decirte ahora, pero sí puedo decirte de que hemos asistido a aproximadamente en todo el país a 29.000 o 30.000 familias. Estas declaraciones fueron realizadas durante la visita del presidente de la República, Horacio Cartes, al predio del Regimiento de Infantería número 1, donde se encuentran apostadas más de 1.000 familias afectadas por las inundaciones. Ordenó a las autoridades responsables de contener la emergencia la provisión de mantas y alimentos, además de baños de disal. Los damnificados afirmaron que ya 3 personas fallecieron electrocutadas debido a que la ANDE aún no ha cortado el suministro eléctrico de la zona. El tema del día fue presentado por Lactolanda, la salud de cada día.